Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El valor intrínseco del fondo está subiendo de manera permanente y había una bajada de manera violenta del precio. Ese gap, para mí, es oportunidad de inversión. Y eso, bueno, yo creo que esa es la razón por la cual hemos estado comprando. Bienvenidos a un capítulo más. En esta oportunidad estamos con mi compadre Víctor, nuevamente conversando, y ahora sobre este libro que es probablemente uno de los mejores libros que hay de inversión, El inversor inteligente. Este es un libro que escribió Benjamin Graham. Benjamin Graham fue el profesor y mentor de Warren Buffett. Warren Buffett muchas veces ha dicho que él es 85% Benjamin Graham y un 15% Philip Fisher, que es otro inversionista bien famoso y de una visión distinta. Este libro es espectacular. Este es un libro que se escribió hace un buen tiempo atrás. No obstante, yo creo que vamos a estar en el año 7000 y los principios de este libro van a seguir siendo absolutamente válidos porque explica con una lógica tremendamente sencilla y aplicable todos los conceptos de inversión. Difícilmente encontrar muchos libros que superen este en términos de calidad. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, bien. Bien entusiasmado con este gran desafío de, uno, leer el libro, que no es menor, y lo otro, poder comentarlo, compartirlo, darle nuestra visión, porque efectivamente tiene mucha sabiduría. Es bien interesante cuando uno después va releyendo el libro una segunda, una tercera vez, siempre te das cuenta de algo. Tu camino como inversionista cambia también, quizás respecto a 5 o 10 años atrás. Y hoy en día, por lo menos para mí, este libro cada vez hace más sentido y refuerza muchas cosas que hemos ido compartiendo en varios capítulos. Así que bien interesante lo que va a salir el día de hoy. Sí, interesante. Es un tremendo libro. Esta fue mi cuarta vez que lo leí. Siempre lo he ido leyendo por capítulo y cosas puntuales y siempre se van quedando cosas nuevas. Cosas nuevas. La primera vez que lo leí fue por allá por el año 2014. Entendí un tercio. Pero ahora claramente se entiende mucho más, pero un libro tremendo. Ya se lo recomendamos a todas las personas leer porque es un libro que todo inversionista debería tener en su biblioteca y haberlo leído al menos 2 veces. ¿Ya? Empecemos. Capítulo 1. El primer capítulo es muy interesante, que habla sobre la inversión y la especulación. El título del capítulo, de hecho, se lo voy a leer inmediatamente, es Inversión en contraposición a la especulación. Resultados que puede esperar un inversor inteligente. Me encantó ese capítulo, creo que es de los buenos capítulos que tiene el libro, que habla principalmente de los conceptos de inversión, donde define la inversión como un proceso en el cual hay que analizar una empresa, hay que tomar ciertos parámetros para definir si va a ser una buena inversión o no, y la especulación que más que nada está ligada al azar, por lo menos eso es lo que plantea Benjamin Graham en el libro. Y que los inversores nos vemos muy beneficiados también por la especulación, porque de hecho la especulación yo personalmente pienso que es beneficiosa para el proceso de inversión, porque si no hubiesen especuladores, se nos acortaría algo, que aquí me estoy haciendo un spoiler de unos capítulos que vienen muy adelante, como el margen de seguridad, que es el capítulo 20, no tendríamos tantas oportunidades de inversión. Si todos fuésemos inversionistas, no pasaría eso. No tendríamos tanto gap de repente entre precio y valor, si todos estuviésemos buscando un valor en base a metodologías concretas. ¿Qué te pareció a ti eso, Víctor? Y tal cual creo que es importante entender la diferencia entre un especulador y un inversor, porque no solamente por comprar una acción uno se vuelve un inversor, sino que eh, es la intención con la cual nosotros compramos esa acción. Si efectivamente esperamos o rezamos o apostamos a que una acción va a subir o va a bajar, eso básicamente es una especulación. Y efectivamente no quiere decir que esté mal. Esto también es interesante en el libro, que mm, eh, obviamente Graham tiene su postura y todo lo demás, pero nunca como que ataca a la otra postura. Y eso es bien bueno, sino que él dice, mira, bajo mi punto de vista, prefiero que somos inversionistas, que nos fijemos en los fundamentos del negocio, ¿cierto? Que sea estable y muchas cosas que hemos hablado acá. Pero sí creo que es importante que cuando uno vaya a invertir, sea consciente de qué estrategia de inversión está usando. Si tú vas a ser especulador, está súper bien y por lo tanto las variables que vas a analizar son distintas a las que si te vas a comportar con un inversionista. Uno de los grandes riesgos que existe es mezclar estas dos posturas. Y eso también lo deja muy claro, ¿cierto? Que no intentar invertir en base a especulaciones, que puede parecer
algo muy cercano, pero realmente no lo es. Claro, claro, ese punto es bien interesante porque además hay distintas estrategias de inversión. O sea, tenemos la inversión y la especulación en dos carriles que van aparte, pero además dentro de la inversión tenemos estrategias distintas de inversión, como por ejemplo puede ser una estrategia de empresas dividenderas, que hemos conversado mucho con Víctor, que se basa en comprar acciones y ojalá no venderlas nunca. Y también está el value investing, que es una de las cosas que Benjamin Graham promulgó, que era encontrar empresas por debajo de su valor intrínseco, cosa que también es complejo porque hay distintos métodos de valorización de empresas para llegar a ese valor intrínseco. Mm. Y una vez que la empresa llegue a ese valor intrínseco, venderla y buscar otra empresa. Eso lo hacía mucho Benjamin Graham en esos tiempos, y Warren Buffett también. Y Warren Buffett que empezó a cambiar su filosofía cuando se dio cuenta de que compraba empresas por debajo del valor intrínseco, llegaban al valor que habían calculado, no obstante el precio de esa acción seguía subiendo después y el valor intrínseco de esa empresa seguía subiendo. Pero originalmente la postura del value investing era vamos a comprar empresas por debajo de su valor intrínseco y una vez que llegue ahí podamos vender. Que Exactamente. es una postura de inversión que personalmente creo que es muy buena. No obstante, yo prefiero la inversión de muy, muy, muy largo plazo. Que ojalá que esa empresa que vaya a comprar para el muy largo plazo la pueda comprar por debajo de su valor intrínseco. Claro. Fíjate que Warren Buffett dice, muchas veces ha dicho hoy día, prefiero comprar buenos negocios a valor justo que Eso. comprar malos negocios de manera infravalorada. Y eso te muestra Exacto. también como la evolución de este concepto original que planteaba Benjamin Graham. Sí, sí, porque claro, originalmente Buffett hacía eso. El problema de solamente fijarse en empresas que están bajo su valor intrínseco es que es muy difícil encontrarlas y a veces toma mucho tiempo. Me acuerdo que con Charlie Munger también tenía como esa postura de decir, oye, compremos también empresas buenas que están a un valor justo, pero que dado que sus fundamentos son sólidos, ¿cierto? Ha tenido una buena trayectoria y todo lo demás, se espera, y aquí también hablamos un poco de especulación. Sin embargo, está basado en hechos concretos que tú puedes analizar, sus balances, bueno, todas las cosas que hemos hablado en estos canales. Y efectivamente, parte de la estrategia cambió, ¿cierto? Y ahora ya es un mix de buscar empresas infravaloradas y además buscar empresas buenas a un valor justo. A mí me parece interesante porque cuando yo leí la primera vez el libro, me quedé muy sesgado con esa imagen de hay que encontrar empresas muy baratas con un margen de seguridad extremadamente bajo y no podía encontrarla. De hecho, dentro de algunos análisis que hemos hecho, hemos encontrado buenas empresas, pero que no están a un valor lo suficientemente bajo como para poder invertir de manera tranquila. Pero no quiere decir que sean malas empresas. Entonces ahí es donde viene ese equilibrio entre buenas empresas a un valor justo o excelentes empresas también a un valor por debajo. Claro. Fíjate que hoy día creo que es más aplicable encontrar buenas empresas a un precio justo que negocios infravalorados. Porque cuando Benjamin Graham escribió el libro, primero no existía toda la tecnología que existe hoy día en términos de portales, de información, etcétera. En ese tiempo buscaban los balances en el diario, en Claro, libros especializados donde se publicaban estos balances. Y ellos planteaban que no era raro encontrar empresas, había que buscarlas, pero no era raro encontrar empresas que cotizasen en bolsa por debajo de su valor, de su activo circulante neto. O sea, eso quiere decir que tomamos el activo circulante de la empresa, le restamos todos los pasivos a la empresa, no solo el pasivo a corto plazo, sino que toda la deuda de la empresa, y el valor bursátil de esa empresa estaba por debajo de eso. Era como el ejemplo que alguna vez leí, era como comprar el Real Madrid por el valor de los jugadores, pero que el estadio te salga gratis. claro. Y la cuenta corriente gratis y todas las cuentas del Real Madrid gratis. Eh, Hoy día eso es más difícil encontrarlo. Hoy día podemos encontrar empresas que están por debajo de su patrimonio neto por acción. ¿Ya? Eso se llama en bolsa, lo podrán ver en la bolsa chilena, por ejemplo, como el valor libro ajustado, y en otros portales norteamericanos, por ejemplo, como el book value, ¿ya? Que es el valor libro de la acción, que básicamente es cuánto es el patrimonio de la empresa por acción, que sería activos totales de la empresa, no el circulante, sino que el activo total, menos el pasivo total. Y eso nos da el patrimonio de la empresa, ese patrimonio se divide en el número de acciones y nos da el valor libro de la empresa. Y hoy día podemos encontrar, y de hecho en la bolsa chilena hay muchas empresas que están por debajo de su valor libro, no obstante no están por debajo de su valor neto de activo circulante. Eso es más difícil encontrarlo.
Y en ese tiempo era relativamente simple o abundaban las empresas que estaban en esas condiciones. Los mercados se han ido perfeccionando y ya cuesta mucho más encontrar esa situación. Pero aún así es interesante el análisis de buscar empresas que estén por debajo de su valor de liquidación, por decirlo de alguna manera. Que en ese tiempo era abundaba, por siendo más Jairo decirlo varias veces. Sí, sí. Bueno, ahí para los que se manejan un poco más en los conceptos técnicos pueden hacer sus cálculos, ¿cierto? El activo circulante, descontarle todos los pasivos y ver cuánto queda ese valor, entre comillas, patrimonial. Es bien interesante porque una vez a las 1000 quizás van a encontrar una tremenda oportunidad. Me acuerdo hace años, bueno, en Chile había una empresa, si mal no recuerdo, era Sokicom, que llegó a eso, a eso, y era tremenda oportunidad. Pero claro, es muy difícil encontrarlo, sobre todo ahora con la tecnología, toda la información está más rápido, el mercado reacciona mucho más rápido y por lo tanto no es tan simple. Sin embargo, el principio todavía queda, ¿cierto? El de buscar Claro, empresas buenas, bajo su valor, liquidación. valor intrínseco e invertir siempre basado en los fundamentos, no con la esperanza de que va a crecer porque hay una moda, hay una tendencia o el mercado o las noticias lo están diciendo, sino que hacer siempre su propio análisis como hemos recalcado muchas veces a lo largo de los programas. Fíjate que ahí dijiste algo que es fundamental, el valor intrínseco, lo cual conlleva a una nueva dificultad, porque el valor intrínseco de una empresa no hay un método único para calcular ese valor intrínseco. Las empresas se pueden valorizar como empresa muerta o empresa viva. Empresa muerta sería el valor de liquidación, el valor libro, asumiendo que se van a vender todos los activos al valor contable, cosa que no necesariamente va a pasar, ¿no? Puede que los activos se liquiden de manera a un precio muy inferior. Pero dentro de la empresa viva hay varios métodos. Está el método del descuento en los flujos de caja futuro, el famoso modelo Gordon y Zafiro, que sería tomar los dividendos de los años futuros y traerlos a valor presente ajustado a una tasa de descuento. Lo cual es una fórmula bastante buena, certera, pero que conlleva una dificultad tremenda en definir cuáles son los parámetros que se van a ajustar dentro de la fórmula. ¿Podemos saber cuánto va a ser el dividendo de una empresa el próximo año? No, el dividendo siempre va a depender de las utilidades de la empresa y además va a depender de la política del directorio, porque el directorio podría decir, miren, vamos a tener tenemos una política de reparto del 60% de la utilidad, pero lo vamos a subir a 70% y ya te va a aumentar el dividendo, ya te está cambiando el parámetro. Y además, dentro del denominador de esa fórmula, hay dos factores, que es el R, que es la tasa de descuento, que depende de varios factores también, y el G, que es la tasa de crecimiento de la empresa. Y la fórmula es muy, muy, muy sensible a pequeñas variaciones de R y G. Entonces, encontrar el valor intrínseco mediante el método de descuento de flujos de caja, si bien como fórmula muy bueno, siempre va a conllevar a un grado grande de error. Y ese es uno de los mecanismos que usan, por ejemplo, los corredores, cuando vemos las recomendaciones que hacen y calculan el famoso precio objetivo y dicen, el precio objetivo de la acción de CCU es, voy a inventar, 7.500 pesos por acción. Bueno, ¿cómo llegaron a eso? Bueno, método de descuentos de flujos de caja. Ya, perfecto. Llegan en base a ese modelo, pero ese modelo va a tener un rango de error. También está la valorización por múltiplos de EBITDA y los más simples, que creo que al final que conllevan un análisis bien certero, en la simplicidad está la clave, es el método de valorización por ratios. El precio-utilidad, el bolsa-libro, que serían formas de ir analizando precios. Entonces, aún así a mí me complica culturalmente cuando un corredor te dice el precio objetivo es tanto, porque para mí, dado que existen distintos métodos de valorización, debería existir una banda de valorización de precio. Y sería intelectualmente más acertado decir el rango de precio en el cual debería cotizar la acción de CCU a valor justo, inventando nuevamente, serían entre 7.000 y 7.500. Eso sería mucho más razonable y acertado intelectualmente que decir el valor de la acción es 7.384. No te compro. No, pues tiene que estar dentro de un rango porque hay distintos métodos de valorización. Sí, eso es lo más sensato, moverse en base a rango. Siempre uno, de repente en los comentarios nos preguntan, oye, ¿y está barata? Bueno, va a depender del rango que esté calculado, va a depender de varios factores y claro, una vez que tú encuentras un rango en el cual te hace sentir seguro, ahí recién puedes determinar si está dentro de un rango, si está barata o si está sobrevalorada.
Claro, Pero el principio de la inversión que habla el libro es justamente eso. Obviamente, hacer un análisis para determinar un valor y en base a ese valor tratar de invertir cuando esté bajo. Ahora también en el libro mencionan dos tipos de inversión, porque tenemos a los especuladores y a los inversores. Pero claro. dentro del mundo de los inversores tenemos dos tipos de inversores también. Y si mal no recuerdo, los divide en el inversor agresivo y el inversor defensivo. Sí. El inversor defensivo es aquel que se preocupa de minimizar o de no tener pérdidas. O sea, es un inversor que está mucho más enfocado en evitar las pérdidas que en obtener grandes rentabilidades, con el fin de preservar su patrimonio futuro, de mantenerlo durante mucho tiempo y que el tiempo, el interés compuesto y la misma empresa, ¿cierto? Su crecimiento natural vaya más o menos dando los beneficios que nosotros queremos. Sin embargo, el inversor ya agresivo que le llama él son los que están pendientes un poco de maximizar su rentabilidad. Y lamentablemente aquí como que se empieza como a unir con con el especulador, porque con el deseo de maximizar esa rentabilidad empiezan a tomar decisiones cortoplacistas que se mueven en base al mercado, en base a noticias, en base a modas y todo lo demás porque su objetivo es maximizar la rentabilidad en el corto plazo. Entonces es bien interesante cómo separa también esto y en el libro da recomendaciones tanto para el inversor pasivo o conservador y así como también para el inversor agresivo. O sea, no es un libro que solamente te va a decir, oye, invierte en empresas aburridas, no, también te da recomendaciones y cuidados para este otro tipo de inversor. Donde la diversificación en el inversionista defensivo es clave, lo plantea siempre. Y en el agresivo la diversificación quizás no es tan importante. O sea, siempre va a ser importante la diversificación, pero en el agresivo se pudiese encontrar, yo conozco varios inversionistas que tienen postura bien agresiva, incluso el mismo Warren Buffett, Charlie Munger, son de portafolios concentrados. Claro, Warren Buffett tiene, no sé, 100 empresas, por dar un número, no sé el exacto, pero las 6 principales posiciones de Berkshire Hathaway, que es el holding de inversión de Warren Buffett, concentran más del 50% del capital de Berkshire. exacto. Y Apple, creo que la principal, concentra muchísimo porcentaje del capital de Berkshire Hathaway. Y Claro, Charlie Munger tiene 5 empresas. correcto. Entonces, ahí hay un concepto bien interesante, el tema de la diversificación. Ellos probablemente son inversores un poquito más agresivos y buscan un mix muy bueno bajo el concepto de nadie se hace rico con su séptima mejor idea. Mm. Es por qué voy a asignar más capital a una empresa que no es tan buena si le puedo asignar más capital a Apple, por ejemplo. Bajo el concepto Claro, de ellos, las empresas que ellos están buscando. sí, no, es bien interesante. Yo, bueno, luego de leer este libro me declaro totalmente defensivo bueno, más adelante en el capítulo 8 que es un capítulo también obligatorio, el famoso Mr. Market, habla mucho de que cuando uno adopte una postura de inversión, hay que tener mucho cuidado con intentar compararse con otros tipos, porque muchas veces, Mm. y yo creo que a muchos de los que nos están viendo quizás les ha pasado que oye, estabas teniendo tu rentabilidad por dividendo, no sé, de un 10, 11%, a lo mejor tu acción se valorizó un poquito y tienes una rentabilidad combinada de, no sé, un 12, un 14%, y tienes a tu amigo que escuchó en la radio que el Bitcoin era la última maravilla, compró y subió por 300, y ahí es donde suelen, ¿cierto?, entrar este mundo ya más emocional, donde estás viendo como todo el mundo está celebrando y tú ahí con tu rentabilidad tranquilita. Sin Claro. embargo, argumenta Graham también que el inversor defensivo tiene una mayor probabilidad de éxito a largo plazo que el inversor agresivo. ¿Por qué? Porque mientras tú te enfocas en la seguridad, en la estabilidad de la inversión, el inversor agresivo va a tomar muchas decisiones que necesariamente no son las correctas. Porque es muy fácil decir, oye, compremos en los mínimos y vendamos en los máximos. Pero la verdad es que en la práctica es muy difícil lograr eso y de hecho, los grandes gestores, fondos activos, fondos mutuos y todo lo demás, donde hay un ejército de personas intentando hacer esto, ¿por qué nosotros como un ser
humano común y corriente vamos a batir a estos grandes gestores que además ni siquiera logran batir al mercado. Entonces, cuando pensamos en esta inversión a largo plazo, Graham sostiene y demuestra también con varias empresas y ejemplos. Hay un capítulo que te marca los 100 años de análisis Sí. completo y efectivamente nos cuenta, y desde su punto de vista, que es mejor ser un inversor defensivo. Y yo creo que no sé si te pasará a ti, pero me identifico mucho con ese tipo de estrategia, aunque a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta. Sí, yo con el tiempo he ido poniendo un inversor cada vez más pasivo en ese sentido de seleccionar acciones que ojalá dejarlas hasta la eternidad, eh, porque yo me he dado cuenta cuando he vendido acciones que es muy difícil venderlas y Claro. la pregunta después viene es qué hacemos con la plata. Y tenemos que entrar en ese ciclo de nuevo de encontrar alguna empresa, lo cual conlleva una dificultad permanente. A mí me gusta el concepto de elegir distintas empresas, armar mi portafolio y aplicar DCA en la compra de esas acciones individuales que estoy buscando. Ya que en mi caso, por ejemplo, spoiler del próximo capítulo, a mí en Chile me gusta, qué sé yo, Banco de Chile, Enel Chile, Coca-Cola, la misma Bolsa Santiago. Son empresas que me gustan acá en Chile y estoy permanentemente comprando la que está más barata dentro de esas acciones en términos relativos, ¿vale? No en términos absolutos, sino que en términos relativos. Términos relativos por múltiplo y no por precio de la acción, ¿ya? Que eso es un error grande que se comete en bolsa. No, Mm. el libro es tremendo. Le da mucha importancia a la especulación, que la especulación nos genera oportunidades. ¿Ya? Y aquí viene un concepto que siempre me lo he cuestionado, que es si nosotros, todos los inversionistas sabemos, ¿ya? No es algo que estemos descubriendo, que el mercado es especulativo y que el mercado es maníaco. Capítulo 8 habla de Mm. eso, que el mercado es maníaco. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si es que todos sabemos que el mercado es maníaco, el mercado se comporta de manera maníaca? Y porque todos entendemos eso. Yo creo que todos quienes están viendo eso, salvo que estén partiendo en bolsa, han escuchado y saben que el mercado se comporta de esa manera y que esas fluctuaciones de precio nos generan beneficio. Y la Mm. respuesta a eso es porque dentro del mercado, que somos todos nosotros, hay personas que tienen distintos incentivos y hay distintas estrategias de inversión, donde la especulación mueve gran parte del mercado. Y cuando hablamos de especulación, no son solamente las personas que están haciendo trading con apalancamiento, sino que también son los grandes fondos institucionales. En Chile tenemos las AFP, tenemos los fondos mutuos, que están básicamente comprando y vendiendo. El gestor del fondo siempre te va a decir invierte a largo plazo, pero el gestor del fondo no mantiene necesariamente las posiciones a largo plazo. Ahí me llega el informe de las AFP, de los últimos movimientos de las AFP, y salen las empresas que más vendieron las AFP en el año, las Claro. empresas chilenas. Y al año siguiente, las empresas que más compraron las AFP, y eran las que más compraron, a veces son las que más vendieron el año anterior. O sea, hay una visión de, chuta, estamos vendiendo y después estamos comprando, y son grandes fondos institucionales que están moviendo porque tienen incentivos de corto plazo también. Mm. Los fondos institucionales tienen incentivos de corto plazo. O sea, si hay un Sí. fondo que empieza a tomar posiciones que pudiesen ser cuestionables, imaginemos algún fondo que haya empezado a comprar vapores cuando estaba a 12 pesos, con el Claro. negocio, con el negocio medio estancado y todo el cuento. Si un gestor de fondo estaba haciendo eso, eso le podía costar hasta el trabajo. Si es que le iba mal. Si le iba bien, maravilloso, el premio Salmón, que es el premio que sea el mejor inversionista y todo el cuento, pero si le va mal, afírmate. Mm. Entonces, ese inversor institucional no necesariamente va a estar tomando las mejores posiciones porque tiene un incentivo del corto plazo. No puede quedar tan fuera del benchmark. Ese es un concepto importante. Claro, imagínate 5 fondos mutuos de acciones en Chile. El IPSA renta 10% en un año y los fondos rentan más o menos un rango similar, entre 8 y 12. Y este rentó menos 10. Un desastre, un Un desastre. desastre. Entonces, hay un incentivo a estar invirtiendo en cosas parecidas, los fondos más o menos tienen posiciones similares, difícil que Mm. hayan tantas variaciones o de repente hay algunas cosas que pueden meter por ahí experimentales, pero no es el grueso, el grueso. Y como inversionistas individuales tenemos esa ventaja. Como Eso. inversionistas individuales podríamos haber estado entrando a Vapores, podíamos haber estado entrando a Enel cuando Enel estaba en 20 pesos,
que en el Claro. año 2022 llegó a 20 pesos la acción. Sí, Entonces, aquí en el libro menciona, de hecho lo estaba leyendo, hace la pregunta si le podemos ganar a los profesionales en su propio juego. Finalmente el mercado se mueve en base a estos grandes gestores de fondos, entonces nos dice aquí que es un poco, sería creernos demasiado el cuento pensar de que nosotros podríamos ganarle a estos grandes fondos. Uno, porque ellos tienen un capital tremendo, en el cual efectivamente pueden mover la aguja. Así, mm, hay algo que, por ejemplo, está de moda o se supo algo, lo más probable es que estos grandes gestores lo sepan mucho antes que nosotros, por lo tanto ya hayan comprado participación a un menor precio y que recién, cuando esto ya empezó a subir, ya ellos ya están arriba del ola, pero nosotros recién lo vemos cuando están empezando a subir y por lo tanto recién ahí nosotros podríamos entrar. Eso a nivel probabilístico, siempre está ¿cierto? El unicornio ahí que entró en el momento exacto por azares de la vida. Y lo otro que tú dices también es importante, que al final estos gestores no pueden estar muy desalineados de lo que es el índice de mm. referencia, como puede ser el IPSA, el S&P 500, porque efectivamente si están muy abajo pueden perder la pega, pueden perder clientes. Entonces, el, lo que menciona aquí, bueno, nos da a entender un poco que el gran mercado del cual se habla, el famoso Mr. Market, está con parte de ese gran mercado son estos grandes gestores y que dado esos incentivos, dado la capacidad que tienen para mover la aguja, dado que una vez que ellos ya entraron, la cotización empezó a subir y por lo tanto luego los inversores más pequeños empiezan también a sumarse, hacen que la valorización no tenga un fundamento más allá de que muchas personas están comprando. Y lo mismo al revés. Las bajadas, grandes bajadas, no tienen mayor fundamento, sino que muchas personas o instituciones están vendiendo. Sin embargo, el negocio como tal, la mayor, no, bueno, no la mayoría, pero muchas veces no es que haya cambiado sustancialmente de un periodo a otro. Puede tener momentos quizás donde tuvo menos utilidades y eso puede pasar. Por ejemplo, con la pandemia hubieron algunas empresas que se vieron perjudicadas y uno podría decir, ah, no, esta empresa es mala, me salgo, pero en realidad sigue siendo un muy buen negocio. Y ahí es donde nosotros nos podemos aprovechar y sacar beneficios de este famoso ente bipolar, ¿cierto? Que un día te quiere vender a 1.000 y al otro Mm. día te quiere vender a 10. Entonces, ¿cómo nos aseguramos, por así decirlo, de que esta empresa sigue siendo más o menos estable, sólida y que el precio no es un reflejo real? Aquí menciona 6 puntos que yo creo que son importantes. Eh, que nosotros como inversionistas tenemos que tener muy en consideración los costes de intermediación, o sea, las comisiones. En la medida que invirtamos a mayor largo plazo, nos vamos a ahorrar mucho dinero en comisiones en vez de estar comprando y vendiendo constantemente. Lo mismo las comisiones de los fondos, porque los fondos tienen comisiones Claro. y no solamente la compra-venta, sino que también la administración de eso. Las expectativas que hay respecto a alguna industria, lo que pasó con las burbujas.com, lo que pasó con algunas criptomonedas, lo que pasa de repente con los commodities, que siempre uno cree que en la medida que va subiendo, va a subir hasta el infinito y nunca va a parar. Es cíclico, 100% Es cíclico el claro, commodity. todas estas cosas son cíclicas y también hay un capítulo que menciona que todo lo que sube de alguna manera tiene que bajar. De hecho, hay algunas veces donde tú calculas ¿cómo se llama? La capitalización bursátil, ¿cierto? Donde es el precio de la acción por la cantidad de acciones circulantes y dado que el precio empieza a subir a manera irracional, esa capitalización te está diciendo que la empresa vale más, y aquí es donde se pone interesante, vale más que, no sé, las 100 empresas más importantes del S&P 500 o vale más que el PIB de un país, o vale más que algo que ni siquiera es posible cuantificar. Entonces ahí el riesgo que estamos corriendo es mucho más alto y lo más importante es que, y yo creo que este es el gran mensaje de ese capitulazo, y es que nosotros no tenemos por qué seguir al mercado. Tenemos que tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de entrar cuando sea conveniente para nosotros y no dejarnos llevar
por lo que todo el mundo dice o comenta. Y cuesta, ¿ya? Es algo difícil, pero en la medida que uno tenga la convicción de que está invirtiendo en buenas empresas, haga hecho sus buenos análisis, esto es mucho más fácil de mantener en el largo plazo porque siempre estamos hablando de inversor, ¿cierto? Y el inversor a largo plazo es el que tiene más probabilidad de tener buenos resultados. Claro, qué buen punto ese de las empresas de moda. Yo siento que Tesla, yo la he dicho muchas veces, para mí fue una empresa que estuvo muy de moda y que en algún momento el market cap de Tesla era más grande que el de todo el resto de las empresas de autos. Entonces, y además cotizaba a PER 1300 en ese momento. Claro. Entonces, para que esa empresa estuviese barata a PER 1300, tenía que valer 10 veces más. O sea, era una cosa, lo conversé en un capítulo con Gregorio Hernández, un español. O sea, no hay dinero en el mundo que se vaya a comprar tantos autos de Tesla que justifiquen ese precio. Entonces, el market cap también es importante, que es la capitalización. Muchas veces nos quedamos con el precio, pero la capitalización importa. No es lo mismo una empresa que capitalice 200 millones de dólares a una que capitalice 2 billones de dólares. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bien relevante ese tema. La inflación es otro aspecto fundamental que toca el libro. De hecho, se lo toca en el capítulo 2, el inversionista y la inflación. ¿Ya? Y hace referencia a que tenemos que preocuparnos no solamente de las ganancias nominales, sino que de las ganancias reales. La ganancia real es la que está ajustada a inflación y la nominal es la que es en moneda. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, sería la ganancia en dólares, sin ajustar a inflación. Si estamos en Chile, sería la ganancia en pesos, esa es la ganancia nominal. No obstante, tenemos que medir la ganancia real, que en Chile sería la ganancia en unidades de fomento. Entonces, lo que plantea Benjamin Graham es que ojalá estemos invirtiendo en empresas que en el largo plazo sean capaces de ir generando valor por sobre la inflación. Claro, cuando hay inflación, las empresas empiezan a subir el precio de los productos y se pueden mantener algunos márgenes porque sus costos también suben. No obstante, no necesariamente eso significa que estén generando más valor respecto a la inflación. La inflación es un costo oculto que nos pega a todos. Entonces es bien importante invertir en empresas que tengan la capacidad de ir creciendo. Y eso hace un punto negativo para las empresas cíclicas o las tan cíclicas como los commodities. Que en algunos puntos, los ciclos bajos del commodity, perdiste una inflación grandota que va hacia atrás. Sí, es importante. Yo creo que muchas personas se tomaron mucho más en serio el tema de la inflación en estos periodos en los que estamos, ¿cierto? Estos últimos años donde la inflación llegó a un 14%, y claro, antes realmente no era tema. Teníamos una inflación de un 2, 3, 4% y era lo normal, era súper bueno, era sano para la economía. Pero claro, aquí como hace un análisis de los últimos 100 años, te demuestra también que la inflación va a llegar y que no es algo a lo cual tengamos que estar ajenos. Yo por lo menos, hasta antes de esta gran inflación que hemos tenido, no era tema porque realmente tu rentabilidad, ¿cierto? No sé, tú la calculabas, te daba un 12, un 10, qué sé yo, y si le descontabas 2 o 3 puntos de inflación, igual quedabas en un buen punto, 7 o 8% quizás. Sin embargo, ahora, como tú bien mencionas, es bien importante tener este conocimiento en lo que es la rentabilidad nominal y la real. Porque si estamos sacando un 10% de rentabilidad, pero la inflación es de un 14%, en el fondo estamos perdiendo ese 4%. Y menciona algo que yo había escuchado antes, que es este famoso tema como psicológico, de que nosotros creemos que tener más rentabilidad es más positivo que tener menos. Por ejemplo, yo como inversionista, si gano un 10%, pero la inflación es de un 8%, estoy ganando un 2% real. Eso claro, psicológicamente es más atractivo que decir que yo estoy ganando un 2% cuando la inflación es cero. Sí, por magnitud. En magnitud, correcto. En número es exactamente lo mismo. Estás ganando un 2%. Sin embargo, la magnitud de decir que estás ganando un 10% es mucho más importante. Y eso muchas veces lleva a que empecemos a buscar estrategias de especulación con tal de ver una rentabilidad mucho más alta y que el efecto psicológico sea más apropiado. Así que bien interesante ese punto.
yo creo que es un buen punto de partida el tema de la inflación, que lo destaca, lo analiza eh, y nos dice que es algo que va a ocurrir, que no ocurre siempre. Bueno, ahora nos está tocando a nosotros, por lo tanto, en la crisis donde uno más aprende también, y sugiere también algunas formas de poder refugiarse con esto. Y ahí hay algo que es bien interesante, de lo cual se habla muy poco, y creo que es algo que tenemos que darle una vuelta, y es el tema de los bonos junto a las acciones. Y aquí se empieza Los bonos a ajustados a ensañar, inflación. ¿cierto? Sí, con los distintos escenarios, de las obligaciones que le llaman en el libro, y empieza a hablar de unos bonos que son súper interesantes, antiinflacionarios, y empieza a balancear un poco la cartera. La verdad es que es bien interesante cómo analiza el tema de los bonos, de las acciones frente a la inflación y de otros productos también, como son los metales, los bienes raíces, los rates, que los menciona ahí en una parte, bien interesante. Los rates son parecidos a los fondos de renta inmobiliaria. Claro. Activo que a mí me encanta, cada vez me gusta más. De hecho, si mal no recuerdo, terminando el capítulo 2 que habla de la inflación, dice, ¿en qué invertir? En acciones, siempre y cuando, obviamente, porque cuando la inflación es alta, las buenas empresas tienden a ajustar y sus beneficios no se ven tan afectados. Sin embargo, hay algunas empresas que bajan sus beneficios, por lo tanto, el precio de la acción baja y es un buen momento para invertir. Y menciona justamente la inversión inmobiliaria, sobre todo los fondos de inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, aquí en Chile, todos esos fondos están invertidos en UF, tienen arriendo en UF, tienen una rentabilidad bastante atractiva y da varias ventajas. Ahí obviamente habla sobre los rates, pero es el equivalente a los fondos de inversión inmobiliaria que tenemos aquí en Chile. Claro. Así que punto ahí a favor para ese tipo de inversiones. Sí, mira, voy a ponerle el gráfico por acá, pero hay un gráfico del, por ejemplo, el famoso Cefin Rentas, que muestra en una línea azul el valor neto de los activos a lo largo del tiempo y en una línea roja el precio. De la línea azul es una pendiente positiva así, pero perfecta, ya, con una muy poca desviación, versus que la línea roja subía hasta el año 2019 más que la línea azul, más que el valor actual del valor neto de los activos, y después empieza una caída brutal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El valor intrínseco del fondo está subiendo de manera permanente y había una bajada de manera violenta del precio. Ese gap, para mí, es oportunidad de inversión. Y eso, bueno, yo creo que esa es la razón por la cual hemos estado comprando y conversando tanto acerca de los fondos de renta inmobiliaria y que las rentabilidades por arriendo son cada vez más altas. De hecho, al precio promedio de compra que yo tengo ese fondo, tengo una rentabilidad por dividendo proyectada del año 2023 de un 12%, más o menos. Precio promedio compra. Obviamente hay compras que hice a 1.400 pesos del fondo que me va a rentar 8 y tanto, pero hay compras que hice a 1.080 pesos que me va a rentar mucho más. Entonces, Correcto. obviamente pasa ese fenómeno. Además, la inflación ocurre un fenómeno bien particular en los escenarios de inflación alta. El mundo soluciona la inflación o intenta solucionar la inflación mediante la tasa de interés, con el alza de la tasa de interés. Entonces, cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa con el precio de las acciones? Baja. ¿Por qué baja? Porque si nos vamos a los modelos clásicos de valorización, por ejemplo el de Gordon y Zafiro, ¿ya? Donde decíamos que el precio objetivo de una acción era el dividendo partido en R menos G, dentro de R está el valor de la tasa de descuento libre de riesgo, que sería la tasa del Banco Central. Entonces, sencillo, si es que sube el denominador, ¿qué va a pasar con el resultado? Está disminuyendo. ¿Ya? Si lo llevamos a la matemática financiera simple, el valor presente de los activos financieros cae cuando sube la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa con el precio de las acciones? Naturalmente tiende a caer. Y ahí es donde aparecen oportunidades de inversión, porque este es un comentario bien común que surge, porque uno dice, ya, pero una rentabilidad por dividendo del 10% no es tan atractiva si tenemos una inflación alta. No obstante, la inflación no va a ser permanente. Si tuviésemos un escenario de que permanentemente, toda la vida, si estuviésemos en Argentina, por ejemplo, vamos a tener una inflación alta, probablemente ahí las acciones, no sé cómo sería el comportamiento, quizás no generarían ganancias reales y probablemente habría que invertir en instrumentos indexados en inflación, que serían mejores, o en dólares, en el caso de los argentinos. No obstante, en países, que la inmensa mayoría del mundo, que tiene relativamente controlada la inflación, que nos podemos ver sujetos a escenarios de inflación alta,
En ese escenario de inflación, caen los precios de las acciones y es una buena oportunidad para posicionarse para la inversión, para el inversionista a largo plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que el precio de la acción está castigado por efecto de la tasa de interés, y cuando la tasa de interés, después del control de inflación, empieza a bajar, porque tener permanentemente una tasa de interés alta es perjudicial para la economía en general, porque el efecto o lo que busca el Banco Central al subir la tasa es bajar el consumo. Que las empresas vendan menos en ese sentido para que no haya más demanda y los precios se mantengan, y esa es la forma de controlar la inflación, los precios bajen incluso. No obstante, eso es perjudicial en el largo plazo, tener una tasa alta. Entonces ahí es donde viene el ciclo de tasa, donde empezaríamos con un ciclo expansivo en la tasa de interés, donde los bancos centrales empiezan a bajar la tasa. ¿Y qué va a pasar con el precio de las acciones si nos vamos de nuevo a la formulita de Gordon y Zafiro? Si el R está bajando, el valor está subiendo. Entonces el valor va a subir de las acciones. Y ahí es donde el inversionista a largo plazo entró en escenarios de inflación a un precio bajo, que te va a generar una rentabilidad por dividendo después de 10, 12% con tasas de interés e inflación baja. Yo me acuerdo, año 2021, depósito a plazo, retorno de los depósitos a plazo, 0,04. Eso era lo que estaban dando de interés mensual. Hoy día es 0,92. Entonces hoy día, naturalmente, inversionistas dicen, ¿por qué voy a comprar acciones si el depósito a plazo libre de riesgo me genera 0,92 nominal? Nominal, no real, nominal. Y quizás las acciones, a los precios que están, me van a generar retornos reales negativos. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. Es por eso, porque cuando se ajuste el ciclo de tasa y las acciones empiecen a subir, bueno, ese inversionista que estaba en depósito a plazo no va a encontrar retorno en los depósitos a plazo, se va a ir a acciones con las acciones más caras. Entonces la rentabilidad media en el largo plazo va a ser más baja. Por eso también es que es bueno estar siempre invertido en acciones, aunque la tasa de interés esté alta y el precio de las acciones haya bajado. Ese va a ser un buen momento de compra. Correcto. Pensando en un horizonte de largo plazo donde estamos buscando rentabilidades medias reales por sobre rentabilidad real obviamente por sobre la inflación, pero rentabilidades reales positivas en horizontes de largo plazo. Si somos inversionistas, especuladores, que nos importa el corto plazo, habría que mirar otro tipo de cosas. No, es bien interesante, bien interesante. De hecho, justamente también destaca ahí, bueno, él habla de los bonos indexados a la inflación, que básicamente, no sé, pues, depósitos a plazo, fondos mutuos, money market, hay como varios instrumentos, aparte obviamente de ciertos bonos, que efectivamente te ayudan a conservar. Él habla mucho también del conservar el patrimonio, de que en las épocas de alta inflación, donde generalmente todo baja, ojalá no perdamos, porque sabemos, ¿cierto?, que matemáticamente una pérdida pesa mucho más que una ganancia. O sea, si tengo 100 y pierdo el 50%, quedo en 50. Si vuelvo a ganar el mismo 50%, no llego a 100, quedo en 75. Entonces, también dice que cuando tenemos inflación, lo importante, por un lado, es conservar nuestro patrimonio en instrumentos defensivos, que la especulación debería quedar totalmente fuera en estos periodos, y allí también presenta una tremenda oportunidad para comprar empresas súper baratas que se han sabido mantener y que en algún momento el ciclo natural de la inflación, cuando vuelva a bajar, estas acciones, tanto su valoración como sus utilidades deberían nuevamente empezar a subir. Claro. Así que es bien interesante cómo lo plantea. Y ahora, con el complemento que nos diste de la fórmula, se entiende clarísimo, clarísimo. Este era un concepto que yo lo había visto y lo manejaba teóricamente, pero no lo vi hasta que nos tocó esta inflación. Así que para el próximo ciclo inflacionario probablemente voy a tomar decisiones muy distintas a las que tomé hace 2, 3 años atrás. En los próximos ciclos inflacionarios, que además sabemos que a empresas les va bien. En Exacto. Chile, los bancos vuelan con la inflación, porque Correcto. los bancos ponen sus activos o intentan poner muchos activos en unidades de fomento y sus pasivos en pesos. Entonces, naturalmente, por efectos de la inflación alta, para quienes sean de afuera que estén viendo esto, en Chile usamos una convertibilidad de moneda, que sería la unidad de fomento, que es un instrumento que ancla el valor de la inflación. Entonces, los bancos les va muy bien en escenario inflacionario. Y eso lo podemos prever de antes. Y el mercado lo prevé. No obstante, el precio de las acciones bancarias también cae. ¿Y por qué van cayendo en los escenarios de crisis? Cuando sabíamos que iba a haber una inflación elevada en Chile por efecto de los retiros, es porque hay mucha inversión que va indexada también. Y ahí los fondos indexados tienen un rol bien importante. Porque cuando estamos vendiendo fondos indexados,
lo que estamos haciendo es vender todas las acciones que están en ese paquete. Y generamos una presión vendedora que hace que empresas que incluso se puedan ver beneficiadas estén bajando de precio. Entonces, naturalmente, las empresas que tienen mucha ponderación dentro de los índices, cuando hay escenarios negativos, van a verse bien perjudicadas porque hay una presión vendedora por parte de las personas que están vendiendo el índice y de los institucionales que estén vendiendo el índice. Eso es parte de la especulación. Fíjate, el ejemplo en Chile, que es bien interesante, el año 2020, marzo del 2020, cuando estalla el COVID, la crisis del COVID, y entre marzo y abril, las bolsas del mundo bajaron, no sé, 30, 40%. Y coincidió con el mes de traspaso, ya en plena caída, con los traspasos grandes del fondo A al fondo E de los retiros o sea, no de los retiros, sino que de movimientos de los fondos de pensiones en Chile. Para quien no sepa, el sistema de pensiones chileno se distribuye en 5 fondos, donde el fondo A, el 80% del dinero que está ahí, o hasta el 80% está invertido en acciones, y el 20% en renta fija. Y el fondo E, 95% acciones, 5% renta fija. Entonces, cuando se hace el mandato a la FP, 5% acciones, 95% renta fija. ¿Yo lo dije bien o lo dije al revés? No, lo dije bien. ¿Lo dije al revés? Bueno, ya. 95 renta fija, 5 acciones. Entonces, cuando se le hace el mandato a la FP de páseme mi capital del fondo A al fondo E, lo que le estamos diciendo es véndame mis acciones y cómprame renta fija. Y eso lo hicieron en plena crisis, plena caída, los precios bajando mucho y vendiendo acciones. Y eso genera una presión vendedora importante. Quizás la FP chilena en el mercado norteamericano no lo van a mover o marginal, pero en el mercado chileno, claro que lo mueven. Si son por lejos los inversionistas más grandes que hay acá. Y tienes que vender a precio más barato, asumir pérdidas, y quizás también estás comprando la renta fija más cara, entonces... Exactamente. Peor de los mundos. Se está comprando la renta fija más cara y porque hay más demanda por renta fija, y se estaba vendiendo acciones más baratas. Y vendiendo negocios buenos, porque cuando vendemos el paquete entero. Sí. Entonces, eso es complicado. Es complicado cuando a nivel poblacional no tenemos conocimiento de cómo funciona esto, porque podemos estar perdiendo un montón de plata. Simplemente por conocer. Y eso fue solamente movimientos de fondo, porque si a eso tú le sumas lo que fueron los retiros, afortunadamente, pienso yo, claro, porque una cosa es mover de un fondo al otro, ¿ya? Donde efectivamente tienes que liquidar acciones que estaban más baratas y comprar renta fija que quizá ya estaba un poquito más cara. Pero otra cosa eran los retiros. Y si los retiros, el Banco Central no hubiese salido y básicamente le hizo un préstamo, oye, no liquides todo esto, porque si lo liquidas, lo vas a tener que liquidar al precio bajo, y todo lo que eso implica también iba a ser un problema. Es interesante cómo estas experiencias a uno lo van nutriendo, le van enseñando cosas que antes solamente veíamos en los libros. Una vez vi una entrevista, no me acuerdo con quién, obviamente en YouTube, aquí en YouTube siempre está lo mejor. Alguien decía que muchos gestores de fondos no conocían la inflación, la conocían de libros. Claro, Y sí, claro, de repente gente que salió hace 10 años de, no sé, de la universidad o qué sé yo, tú no lo sientes. Y cuando eres joven, adolescente, universitario o estás recién trabajando, la inflación no. ¿Qué es eso? Claro, sin la inflación en Chile de un 3% al año, que era la inflación, la meta inflacionaria en Chile, no la sentíamos. O sea, y el año 2020, el año recién pasado, tuvimos la inflación de casi 5 años en Chile, 4 años en Chile. Entonces, claro que nos va a pesar. Y nuestros hermanos trasandinos, los argentinos, que lamentablemente viven con una inflación 50% para arriba. Yo no sé cuál fue el dato de este año actual, pero fue altísima la inflación del 2022. Es un desastre lo que genera la inflación. Es un desastre. Y como inversionistas tenemos que saber que, de hecho, esa es la base de invertir. Por lo menos tenemos que ir manteniendo nuestro poder adquisitivo en el tiempo. Si no lo estamos haciendo, la inflación nos va a destrozar, sobre todo los escenarios de inflación alta. Eso es lo que quiere destacar aquí el autor en este capítulo, que la inflación existe y que hay que estar preparados cuando llegue.
idealmente tratar de minimizar las pérdidas lo máximo posible. Claro. Después Y, también habla hay una parte que es como más, que tiene mucha relación y que en Estados Unidos se da distinto. Yo desconozco el mercado de los bonos, por ejemplo, pero ahí ya empieza a profundizar un poco en lo que son los distintos tipos de bonos que existen y por qué son interesantes los bonos, porque los bonos es prácticamente un documento que tú adquieres en el cual vas a recuperar el dinero en 5, 7, 10 años. Sin embargo, mientras tanto, te va a ir dando una rentabilidad como, entre comillas, un dividendo que te va dando constantemente mientras tú seas poseedor del bono. Y hay distintos tipos de bonos también. Y él menciona ahí dentro de su, ¿cómo decirlo? Como un criterio muy general y muy simplificado, que era el tener el 50% en acción, el 50% en bonos, y dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres, llevarla a un 25-75 o a un 75-25. Más o menos moverse en ese rango. ¿Por qué? Porque él considera que tener todo en acciones puede ser muy riesgoso y también si tienes todo en bonos, quizás no estás aprovechando las rentabilidades del mercado para hacer crecer tu patrimonio en mayor medida. Y es bien interesante porque la gracia de los bonos es que te entregan una rentabilidad asegurada. El problema es que muchas veces anda muy cercano a la inflación y quizás en algunos casos ni siquiera la llega a superar. Pero cuando hablamos de grandes capitales, es muy distinto porque ahí tú te aseguras, entre comillas, de que vas a recibir lo que te han establecido y muchas veces tienen unas garantías, ¿cierto?, a nivel de país y que está detrás el, el, por ejemplo, los famosos bonos del tesoro. O sea, estamos hablando de que el país mismo te está respaldando que te va a pagar eso que te prometió. Y se empieza a meter en distintos tipos de bonos y los distintos tipos de beneficios que tienen. Hay algunos que tienen beneficios tributarios, allá tienen varios tipos de impuestos, el federal, el estatal, y hay como varios tipos de impuestos. Pero lo que me resulta interesante es que yo muchas veces he escuchado y he leído en varios libros que estos grandes, por ejemplo, millonarios que hicieron un negocio y lo vendieron en 5 o 10 millones de dólares, generalmente después ese capital lo invierten en bonos como una forma de mantener y conservar ese capital, ese patrimonio y asegurar una rentabilidad constante. Eh, Así que también creo que es un mundo bien interesante, el cual nos abre la visión, tal como nos dijo, oye, la inflación existe, hay que estar preparado. También nos dice, oye, no todos son acciones, también tenemos este otro mundo, como son los bonos, ahí le llaman el libro las obligaciones, y me parece un punto que es bien interesante también para que vayamos estudiando, analizando y quizás ya en algún momento haciéndolo parte de nuestra cartera. No sé qué opinas tú de los bonos, si los sí, conoces más. sí. Mira, lo que pasa es que, claro, hay dos cosas que son bien relevantes, que es uno, la habilidad de crear dinero y la otra habilidad es la de preservar el dinero. Entonces, Eso. cuando ya, qué sé yo, 10 millones de dólares, que ya es un capital grande, ¿eh? Vendiste una empresa, 10 millones de dólares, etcétera. Entonces, ahí la habilidad que es más importante es la de preservar el dinero, no es tanto la de crear dinero. Entonces ahí se Mm. minimiza el riesgo invirtiendo en bonos también. De hecho, hay muchas estrategias de portafolio que hacen rebalanceos de portafolio, que por ejemplo dicen, ya, ok, este portafolio va a tener 60% acciones, 40% bonos, que es una de la creación de portafolios más clásicas que había. Mm. 60 acciones, 40 bonos. Entonces, ¿qué es lo que busca el rebalanceo del portafolio? Sí, bueno, si las acciones subieron mucho de precio, lo que va a ocurrir a final de año es que la ponderación final va a ser no 60 acciones y 40 bonos, sino que como las acciones subieron, vamos a tener 80% en acciones y 20% bonos. Entonces, tenemos que vender acciones, vendemos un 20% de acciones y lo ponemos en bonos, de tal manera de mantener ese 60-40. Entonces, ¿qué es lo Mm. que se está buscando atrás? Bueno, vendimos acciones cuando subieron de precio, las vendimos más Ah, caras. Y viceversa, cuando las acciones empiezan a bajar y en vez de tener 60 en acciones y 40 en bonos, tenemos 40 en acciones y 60 en bonos, o 30 en acciones y 70 en bonos, porque las acciones bajaron, bueno, reliquidamos bonos y compramos acciones. Entonces, esos rebalanceos de portafolio lo que buscan es vender acciones cuando han subido de precio y comprar acciones cuando han bajado de precio. Entonces exacto. el bono generalmente te va a estabilizar el portafolio y puede funcionar como un instrumento que te da liquidez
frente a fluctuaciones de mercado para tener liquidez precisamente cuando las acciones estén bajas de precio. Correcto. Exacto. Es una forma simplificada de comprar barato y vender caro. Exactamente, porque lamentablemente muchas veces hacemos la cosa al revés. De hecho, hay un gráfico que se conoce como el ciclo emocional del inversionista que muestra, y por aquí va a aparecer, las distintas emociones que tienen los inversionistas ligadas a los precios. Entonces, cuando los precios de los activos van subiendo, hay euforia, felicidad, sentimiento de invencibilidad como inversionista. No obstante, cuando llegan al punto más alto, que se conoce como el punto de máximo riesgo financiero, que es lo que me parece que era Rockefeller, que decía, cuando la persona que me ilustra los zapatos me da consejos de acciones, es porque hay que salir arrancando. ¿Por qué? Porque un activo se puso muy de moda y que llegó a oídos de personas que tienen cero contacto natural con la industria financiera, que están hablando de algo. Bueno, probablemente ese es el momento en el cual hay que salir porque los precios están sobrevalorados. Lo mismo que pasó en el 2008 con la crisis Con inmobiliaria las también. .com y O con la crisis sea, inmobiliaria y sí, lo que ha pues pasado gente con algunas que, criptomonedas. correcto, o sea, literalmente gente que quizás no tenía nada que ver con el mundo financiero y comprando dos, tres propiedades, qué sé yo, entonces claramente es una señal de que ya estamos llegando a ese punto donde probablemente va a caer. Eso se ejemplifica muy bien en una película que se llama The Big Short, La Gran Apuesta, que es tremenda, ojalá todos la puedan ver, que es buenísima. Muy bueno. Véanla con Google al lado y hagan preguntas a Google porque hay conceptos que de repente son complicados de entender si no hay una base financiera, swaps y cosas así, pero Yo una muy buena película. la primera vez que la vi, entretenía así, pero no caché ni una. Luego, obviamente, Claro. uno después ya cuando se va informando y todo, y va adquiriendo lenguaje y experiencia, es totalmente distinta. Muy Claro. interesante. Sí, no, es una buena película y en el curso de la universidad se la obligo entre comillas, recomiendo ver Ah, a los estudiantes. Hay un par de preguntas ahí en las pruebas de eso. Eh, no, pues, buena película. Ya, pues, volviendo al ciclo del inversionista, cuando los precios empiezan a bajar, empiezan a aparecer todos los sentimientos negativos asociados a que los precios están bajando. Miedo, angustia, desesperanza. Y ahí es donde está la máxima oportunidad financiera que, lo que plantea Benjamin Graham, el inversor inteligente debería estar usando. Como dice el dicho, vende con las trompetas, compra con los cañones. Asociado a, ¿quiénes eran? ¿Quiénes decían eso? La familia Rothschild, me parece. ya. ¿Ya? Que era el famoso dicho, comprar con las trompetas y vender con los cañones. De hecho, la fortuna de la familia Rothschild proviene de que ellos supieron antes que Inglaterra, me parece que había ganado una guerra que había en ese momento, y con un sistema palomas. Entonces supieron antes de la victoria y compraron un montón de cosas a precio de liquidación cuando el mercado pensaba que estaban perdiendo la guerra. Claro. Otra forma de decirlo que es muy popular, el famoso dicho, sé temeroso cuando todos son codiciosos y sé codicioso cuando todos son temerosos. Exactamente. Efectivamente. Entonces, cuando ya todo el mundo está hablando y es codicioso y está comprando y todo lo demás, ahí hay que ser temeroso, ¿no? No significa salir y vender todo, sino que simplemente El tener resguardo. ojo, cuidado y esperar el momento casi como inminente. Y efectivamente, cuando todo el mundo está temeroso, todos están vendiendo, ¿no? Esto se va a acabar el mundo. Me acuerdo mucho lo que pasó en Chile, bueno, el periodo de constitución, presidente, todo. Muchas acciones chilenas bajaron justamente por eso. Y hay personas que tenían una convicción, pero brutal, de que nada iba a cambiar y invirtieron muy fuerte, aprovechando muchos descuentos de varias empresas. Claro. Ahí obviamente hay que tener sangre fría Estómago. y, claro, un estómago bien y una convicción sobre el futuro de un país que también es incierto, pero ahí había muy buenas oportunidades. Yo creo que hoy día, ya 2023, ya eso ya se suavizó, de a poquito está volviendo a lo que era, pero todavía no a los niveles de antes. Claro. Bueno, el ejemplo más claro de eso, hoy día estamos 12 de abril, salió el dividendo que iba a pagar Provida, el dividendo Pero, uy, eh, definitivo, me parece que definitivo. iba a dar Provida, era 135 pesos, y cada vez que veo noticias de Provida de esto, me acuerdo de mi amigo Víctor que compró acciones a 600 pesos. Claro.
De hecho, Y, si tú calculas los 135 más los 200 que pagó en enero, ya tienes 300, estamos hablando más de un 50% de retorno. Si es que llega a repartir otro en diciembre, bueno, ahí hay que ver si es parte del ejercicio o no, mm, pero sí. Ahora, tampoco es que haya, pues, haya entrado con todo. no, Obviamente, claro, con pero era el cierto grado de ejemplo, temor y de incertidumbre, pero me acordé de esa frase. Oye, sé codicioso cuando todos son temerosos. claro. Yo era parte de los temerosos también, no, Pero no me voy a creer el cuento ni nada. Pero, corriste un riesgo en ese sentido de decir, claro, esto se puede acabar, no obstante, se acababa, teníamos el igual ganaba. encaje, teníamos el encaje, y ahí es donde está el inversor inteligente, que es, bueno, compra por debajo del valor de liquidación también, que eran Es, las premisas iniciales de Benjamin Graham, comprar mm, por debajo del valor intrínseco. correcto. Y el Sí, valor intrínseco que tú calculaste en ese momento era si la FP se acababa, tenías un valor intrínseco de encaje por acción de más o menos, después de liquidar los pasivos, de como 800 pesos, sí, más o 800, menos 900 pesos. 900 por ahí. Claro, entonces esa era una inversión que, independiente cuál hubiese sido el escenario, hubiese sido una buena inversión. Se Correcto. acaban la FP o siguen la FP porque seguían generando mucha caja, iba a ser una buena inversión a ese precio. Ya A ese precio. los precios actuales es un escenario distinto. Correcto. Sí. Eh, Cuando leí, volví a leer el libro, me acordé de eso. Obviamente siempre. De hecho, hay una frase que dice que me pegó mucho y decía, en esos momentos van a aparecer muchas preguntas como, ¿debía haber comprado más? Y van a empezar a aparecer un montón de cuestionamientos respecto a nuestras decisiones de inversión. Más allá de lo importante de la decisión es conservar la estrategia de inversión. Por eso estamos hablando siempre de largo plazo, porque las decisiones van a ir cambiando en función a escenarios políticos, escenarios económicos, tendencias, moda, etcétera, etcétera. Sin embargo, la estrategia es muy distinta y es, por ejemplo, si vamos a ser inversores defensivos, siempre analizar empresas bajo su valor, comprar barato, tener un buen margen de seguridad, ser paciente, siempre, ese yo diría que es uno de los valores más difíciles del inversor, el ser paciente. nos cuesta ser pacientes. Un Eh, montón. a mí personalmente creo que es una virtud que tengo. En muchas cosas de la vida soy impaciente, en las colas de los supermercados soy muy impaciente, no obstante con la inversión soy muy paciente. Ya, Pero, bueno, pero es difícil, o sea, lo natural es querer los retornos más rápido. claro, exactamente, exactamente. Oye, hay o sea, hay muchísimo valor. Yo, bueno, tengo el libro aquí rayado por todos lados, cada vez que salía algo, y de repente no necesariamente tiene que ser un fundamento muy importante, pero de repente hay una frasecita que te marca, que te llama. Mm. Por ejemplo, aquí dice, piense por sí mismo. ¿Estaría dispuesto a permitir que un lunático oficialmente declarado como tal se presente 5 veces a la semana a decirte que actúes exactamente igual que él? Esto es lo mismo que pasa con el mercado. Oye, todo está subiendo, una valorización totalmente injustificada y alguien llega y dice, oye, no, tenés que comprar, tienes que comprar, tienes que comprar. ¿Por qué? No, piense por sí FOMO. mismo, tome sus Así- propias decisiones. Ahí aparece el FOMO, el Fear of Missing Out, que es quedarse afuera, que es que, claro, veo a Exacto. mi vecino que le está yendo muy bien con esta acción, con esta criptomoneda y todo el cuento, y se están haciendo millonarios, y bueno, ya Mm, la historia se conoce. Personas que le ha ido muy bien, correcto. pero también hay muchas que le ha ido muy mal por esto. O sea, Eso comprar en también, base. ¿Mm? perdón, termina la idea. No, comprar siempre con el criterio propio, ¿ya? Dinero nuestro, no usemos el criterio de otra persona sin pasarlo por nuestro propio filtro. De hecho, también aquí comenta, bueno, con toda la historia que ha analizado, 100 años, más todas las actualizaciones que aparecen en los libros, eh, muchas veces y efectivamente van a haber casos de inversores especulativos o fondos, qué sé yo, que efectivamente les va a ir muy bien y van a batir al mercado y todo lo demás. Sin embargo, las estadísticas dicen, y se han demostrado, y aquí también lo menciona, que más del 90% de la gestión activa generalmente no logra superar al mercado. Entonces, claro, ¿para qué? Y empiezan estos cuestionamientos. ¿Quién soy yo
para intentar vencer a ese fondo, o quién soy yo para compararme con ese 10% que logró un verdadero resultado. Muchas veces él menciona también algo que se ha dicho mucho y que es muy conocido, el que es más seguro invertir en un fondo indexado haciendo DCA, ¿cierto? Invirtiendo periódicamente un monto constante, que incluso tratar de batir al mercado o hacer unas decisiones por nosotros mismos. ¿Que es posible, pero que en su mayoría no se consigue. Entonces también nos da esa reflexión de, oye, si bien aquí se enfoca mucho en el invertir en acciones, también nos dice que hay otras formas de invertir y que probablemente son más seguras. Eso me gusta mucho el libro, como que te abre todas las opciones y no se va en contra de ningún tipo de inversión, sino que se basa en datos, en estadísticas, en eventos de algunas empresas. Siempre da el ejemplo de Microsoft. Oye, todos quisiéramos saber cuál es la próxima Microsoft, pero la realidad es que Muy de esas difícil. 100 empresas, 90 van a quebrar y otras 10, si es Claro. que las tomamos bien. Claro, porque además siempre cuando se habla de Microsoft, se dice, oye, Microsoft cuando salió a la bolsa costaba, bueno, 10 centavos de dólar. Entonces, mira, hoy día lo que vale, cómo se ha multiplicado, cómo ha hecho rico a sus primeros accionistas. Pero esos primeros accionistas no solamente compraron Microsoft, compraron muchas otras, y habían inversionistas de riesgo que no compraron Microsoft, compraron muchas otras que están todas quebradas hoy día. Entonces también Exactamente. hay que tener ojo ahí. Ahora, respecto a lo de ganarle al mercado, eh, cuando se habla de la mayoría de la gestión activa no le gana, se hace referencia principalmente a los gestores de fondos mutuos. Porque yo no digo que el inversionista individual le gane, ojo, no estoy diciendo eso, pero el inversionista individual tiene más opciones de ganarle al mercado que el gestor de fondos, por la razón de Exactamente. que tenemos la posibilidad de entrar a vapores sin restricciones de capital. Los fondos mutuos, por ejemplo, tienen muchas restricciones, Mm. muchas políticas de diversificación, están bien amarrados en ese sentido los fondos mutuos. Entonces ahí es muy difícil. Ahora, el inversionista individual le puede ganar al mercado, es difícil también, obviamente es difícil también. Pero dado que no tenemos esas políticas de diversificación, eh, es, entre comillas, más simple. Por ejemplo, un inversionista en Estados Unidos que haya comprado Google, Microsoft, eh, Amazon, Johnson Johnson, JP Morgan, esas 5 acciones, 20% cada una, le ganó muchas veces al Standard & Poor's. Exacto. Pero eso no lo puede hacer un fondo mutuo. No, Y Charlie Munger le gana siempre al Standard & Poor's si tiene 5 acciones. correcto. Pero en Bueno, general va a ser más difícil. sí, sí, sí. O sea, sobre todo pues, si nos vamos al especulativo, claro que va a ser más difícil. Sin embargo, Absolutamente. eh, es curioso esto porque es incluso más probable cuando tú eres un inversor pasivo, por los ciclos que tiene, porque todo lo que sube en algún momento baja, sube, baja. Claro. Aquí te mantienes constante, tranquilito. Bueno, en otro análisis del libro de cómo hacerse rico con dividendos, mencionamos eso también, ¿cierto? Que hay muchas empresas que constantemente han ido creciendo, aumentando sus dividendos, se han mantenido durante 50 años subiendo el dividendo, a largo plazo también han ganado el mercado. Entonces, eh, mira, Hay mucho que estudiar, leer. sí, cuando decidimos analizar este libro, yo dije, ya lo voy a leer de nuevo, y fue una visión totalmente distinta. Creo que con lo que hemos ido conversando, los otros libros que hemos ido haciendo, los cursos que hemos ido haciendo también, hoy día me hizo mucho más sentido el libro que hace 2, 3 años atrás. Claro. Y me identifico mucho más con la filosofía de Benjamin Graham que quizás antes, donde quizás especulaba mucho más, que quería cierta esa ansiedad por lograr crecer tu patrimonio lo más rápido posible, para tener esa libertad financiera lo más rápido posible. Pero ahora estoy muchísimo más convencido de las afirmaciones que dice acá y creo que es un libro muy interesante. Yo estoy convencido de que muchos de la gente que siguen nuestros canales son más bien inversores más que especuladores. Yo Y también creo. dado que nos identificamos en este mundo, creo que este libro es una lectura obligatoria. Léanlo con calma. Yo intenté escucharlo en audiolibro,
La verdad es que me perdí porque tiene tantos datos históricos, valores de acciones, valorización y todo. Sí. Y además, hay harta tabla en Y el hay mucha libro. tabla, gráfico, exacto, exacto. Así que bueno, mira, fíjate que hasta ahora hemos llegado hasta el más o menos capítulo 8, entre el tema de los tipos de especulador, inversor, inflación, el tema de los bonos, el tema del el inversor eh, más emprendedor, ¿cierto? Más arriesgado versus el inversor conservador. Hablamos sobre el mercado, Mr. Market, y todavía no hemos llegado ni a la mitad del libro. Es un Claro, libro que tiene tanta sabiduría que vale la pena estudiarlo. ¿Ya? No hay que devorárselo, hay que estudiarlo con calma. claro, es un libro que no es para leerlo antes de ir a dormir, no es una novela, es un libro de estudio, ¿vale? Es un libro de Libro estudio. de estudio. Si lo van a comprar, yo les recomiendo que compren la versión con los comentarios de Jason Swig, que creo que también la que tiene esto ahí. Sí. Es- Jason, por ahí está, Jason Swig, porque actualiza es- algunos conceptos y tiene, bueno, el prólogo y apéndice de Warren Buffett. Y tiene, claro, eso es lo interesante, que después de cada capítulo del libro original tiene unos comentarios al capítulo. Claro, Y como que te actualiza un poco, ya que es una de las grandes críticas, ¿cierto? Que este libro está desactualizado. Aquí como que Jason Swift como que te actualiza un poco y te lo traduce un poco en un lenguaje más más fácil, simple, más claro, fácil, sí. claro. Recordemos que este libro fue escrito hace casi 90, 80 años la primera versión, entonces Pero yo la creo que va a realidad era seguir otra y el lenguaje siendo, era otro también. en el año 10.000 después de Cristo, va a seguir siendo uno de los principales libros de inversión. De hecho, en el prólogo, Warren Buffett dice que, porque no es una persona, Warren Buffett, que lea poco, que es el mejor libro de inversión que él ha leído y que sigue absolutamente vigente, y creo que sigue absolutamente vigente 100% Sí. este libro. Aquí Me llegamos en acuerdo este... Dale, dale. perdón, en una de las cartas a los accionistas de Berkshire, ¿cierto? Todos los años, el famoso evento, él, en una de esas decía que él ha tomado dos grandes decisiones en su vida. Una fue, bueno, haberse casado con su, creo que era ex mujer, no me acuerdo. Y la segunda decisión era haber comprado este libro y haberlo leído. O sea, así de valioso es la sabiduría que hay en este libro, que puede parecer, insisto, muy grande y todo, pero vale la pena, vale muchísimo la pena. Sí, es un libro que todo inversionista en bolsa debería leer, 100%. Acá en este capítulo llegamos simplemente a conversar sobre los 8 primeros capítulos. Nos quedan varios capítulos que los vamos a hacer en próximos videos, Eso. ¿vale? Obviamente, Pe- si es que este video tiene mucha interacción, mucho like, mucho comentario. Así que claro, háganos si no, saber no. si les gusta este formato, si les gustó este libro, coméntenos qué cosa les gusta, qué cosa no les gusta y por supuesto si seguimos con los demás capítulos. Por nosotros, encantados. Claro, acuérdense que los canales lo hacen ustedes, ¿vale? Es según lo que ustedes quieran, ¿vale? Estamos. Nos vemos en la próxima semana. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Chao, chao.